los protagonistas del acontecer regional en Mesa de Noticias. Esta semana, por supuesto que ha significado un despliegue territorial importante para las autoridades acá en la región del Biobío, especialmente también con lo ha sucedido en Coronel, especialmente también en el Cerro ahí Obligado, con esta tragedia, este incendio que quitó la vida a 14 personas y que por supuesto ha implicado un levantamiento de información también importante y la entrega de ayudas, un despliegue, y hay dos temas también que finalmente se levantaron lamentablemente esta tragedia, que tenía que ver con la situación de los campamentos, la situación de los migrantes y por supuesto también la situación de los niños, que hay un gran número. Recordemos que de las 14 víctimas fatales, 8 eran menores de edad. Para conversar de este y otros temas también, aunque la agenda era otra, pero por supuesto contingencia Amanda, estamos acá en el estudio con el Seremi de Desarrollo Social, Edson Díaz, a quien le damos la bienvenida. Buenos días, Seremi. Hola, Nelly, muy buenos días, Alfonso. Bueno, Seremi, ha sido una semana intensa, hay un despliegue también del Ministerio por la comuna de Coronel, importante también desde el punto de vista de lo que se ha hablado con el catastro también, y ese mismo día martes, cuando llega también la ministra de Desarrollo Social, se hace una mesa de niñez. Hay una preocupación también con la situación de los niños en situación de campamento. Bueno, efectivamente, la delegada presidencial Adriana Resner nos solicitó el mismo día lunes, en la contingencia, estar acompañando al alcalde subrogante en su minuto, Javier Valencia. El alcalde Boris Chamorro estaba en Santiago en las gestiones ministeriales, así que nos desplazamos hasta la comuna de Coronel con el equipo de niñez, porque el Ministerio de Desarrollo Social tiene 3 líneas de acción: un área social, un área de niñez y un área de inversiones, y con el equipo de niñez fuimos a realizar la contención principalmente emocional de las familias, de las personas cercanas, del campamento. Así que estuvimos ahí en el campamento Los Pirquenes, en el sector Cerro Obligado de Coronel, visibilizando primero la triste realidad que se vivía ahí, la desazón de los vecinos que perdieron verdad a vecinos que veían cotidianamente, pero también estuvimos con la directora de la escuela, Javiera Carrera, acompañándola también y haciendo contención a su equipo, con los trabajadores sociales, psicólogos, etcétera, del equipo de niñez. Y eso nos dio a primera vista la necesidad también de seguir interviniendo. Ese mismo día conversamos con la ministra Javiera Toro, con su equipo, quienes comprometieron visita al día siguiente, principalmente para poner el foco de atención en la niñez. Estuvimos en el campamento con los dirigentes, posteriormente a eso con la ministra realizamos una mesa intersectorial de niñez en el contexto de la ley de garantía. La ley 21.430 determina hoy día escenarios para poder intervenir de manera mucho más protagónica y además con el peso de la ley. Entonces eso obliga a actuar en favor de la niñez, y en ese contexto se realizaron una serie de acuerdos dentro de los que se establecía materias de salud mental, por ejemplo, también uso preferente en este caso de los servicios públicos, de distintas materias, JUNAEB, también estuvo la Seremi del Trabajo, los distintos ministerios, estuvo el gobernador Rodrigo Díaz, estuvo el propio alcalde, la ministra, la delegada. Entonces todos comprometieron finalmente esfuerzos en el contexto también de la niñez, porque ahí también hay que trabajar factores de protección. Y ayer finalmente, tuvimos la visita de la subsecretaria de la niñez, que también nos reunimos con la directora del establecimiento educacional y también con el municipio para también seguir profundizando estas medidas. Ahí, desde el punto de vista de la niñez, Seremi, y obviamente usted estuvo en terreno, así que vio las condiciones también del campamento. Acá en la región tenemos muchos campamentos que están de la década de los 90, por lo tanto, no todos los campamentos son iguales, no todas las viviendas de los campamentos tienen las mismas condiciones. En el caso de los Pirquenes, y si lo focalizamos en niños, ¿en qué situación, por ejemplo, están los niños y qué les preocupa también en el caso específico de los Pirquenes? Sí, soy de la zona, así que conozco bastante bien el territorio. Soy de Lota y viví también muchos años en Coronel, bien cercano al sector donde están los Pirquenes, que es el campamento más grande que hay en Coronel. Y esta realidad es bastante móvil, no es una realidad estática. Por ejemplo, el catastro de Servio Campamento determinaba una cantidad de familias, en primera instancia cerrado a marzo, era una condición completamente distinta a la que nos encontramos hoy día en noviembre. Solamente en marzo. Hasta marzo estaba el catastro actualizado del Servio Campamento. Es sumamente dinámico, entre marzo y ahora es muy dinámico. O sea, esta familia llevaba 2 meses en Chile y los niños llevaban 2 semanas escolarizados.
Entonces te habla de la dinámica, ¿verdad?, que es muy móvil. Por tanto, tenemos un desafío de cómo poder intervenir. Este era un sector que anteriormente ya había estado erradicado. Se había erradicado algunos vecinos de esa toma. Por eso Servio Campamento nuevamente genera este catastro, y hoy día del año 2022 que comienza la intervención. Entonces es un desafío del punto de vista social permanente. Hoy día acordamos con la subsecretaria de la Niñez trabajar en conjunto con el Registro Civil. Ella va a tener una reunión el día de mañana con el Director Nacional del Registro Civil para trabajar un proceso de enrolamiento que va a permitir también tener los datos biométricos también de los niños que si bien no va a estar su situación regularizada, niños que ingresaron al país de manera irregular, al menos vamos a tener los datos biométricos, ¿verdad? Y vamos a poder también generar condiciones para garantizar derechos mínimos, como el derecho a la educación, como el derecho a la salud, ¿verdad? Porque independiente de su procedencia, nosotros como Estado tenemos que proteger a la niñez. ¿Qué diferencia va a marcar este enrolamiento en la práctica para los niños? Porque hablábamos durante la jornada de ayer, ya tenemos algunos días de ocurrida la tragedia, pero hay familias y hay niños que siguen en la misma condición al día de hoy, niños probablemente escolarizados en el lugar más cercano que tengan, pero no se tienen los datos de ellos, no hay mucha información. ¿Qué diferencia va a hacer este enrolamiento? Eso va a ser lo que tú señalas, Alfonso, es lo ideal. Porque efectivamente hoy día no tenemos datos. Entonces lo que tenemos que ver es saber cuántos niños son, saber su condición de escolaridad. Nos encontramos con la situación de que uno de los familiares de las personas que lamentablemente perdieron la vida no estaba escolarizado y tenía 16 años, por ejemplo. Entonces esos datos no estaban. Entonces tenemos que despejarlos, tenemos que avanzar hacia allá, y ahí hay un compromiso también con el municipio por trabajar. Ellos tienen una unidad de campamento, ayer trabajamos también con ellos, estamos generando los cruces, y nosotros quedamos ahí en las coordinaciones desde el área de la niñez, desde nuestra coordinación regional de niñez, para realizar el cruce entre lo que tenía el Servio Campamento, entre lo que tiene el municipio, y también poder coordinar acciones con el Registro Civil para generar este empoderamiento que permita no solamente saber quiénes son los niños y dónde están, sino que también entregarles medidas mínimas como por ejemplo escolaridad. Y si ellos están escolarizados, que también puedan acceder a la alimentación, por ejemplo, que puedan acceder, por ejemplo, a prestaciones de salud. Entonces se está trabajando todo un operativo en esa medida también, y principalmente también para trabajar los efectos postraumáticos que nos comentaba el Servicio de Salud, que por lo menos duran 2 a 3 meses. Y entonces también hay un trabajo mucho más sostenido en el tiempo en este campamento, pero también nosotros tenemos que garantizar a toda la niñez, ¿verdad?, que tenga este tipo de acceso. Entonces esto puede ser un muy buen piloto, por ejemplo, para también lograr la intervención en los otros 12 campamentos de la Comuna de Coronel. Ahí, en cuanto a la población migrante, Seremi, bueno, no todos tienen que saber cómo funciona el país desde el punto de vista de el acceso que pueden tener a determinados servicios, pero algunos sí sabían que los niños podían estar, independiente de su situación, en el colegio. Entonces iban, por ejemplo, y estaban inscritos, pero hay otros no. ¿Qué disponibilidad hay también de ellos mismos, entendiendo que muchos de ellos no están en una situación migratoria regular, por lo tanto, por lo mismo pueden tener alguna reticencia a acercarse a pedir alguna ayuda, porque obviamente, o a lo mejor están en tramitación, o a lo mejor no, pero pueden tener algún tipo de temor de que eso vaya a estar relacionado, la situación del niño, con la de los padres, de que no estén legalmente en el país? Hay una experiencia muy interesante que la tiene la propia escuela Javiera Carrera, que tiene un sello migrante. Y ellos trabajan, incluso recibieron en algún momento a alumnos haitianos y que adaptaron, ¿verdad?, su educación, y tenían traductor de creolés. Entonces han ido adaptando también, y particularmente esta escuela, el Javiera Carrera, tiene un sello migrante y que está muy cercano también al propio territorio del campamento. Entonces eso también genera, ¿verdad?, incentivos para que los niños que van a habitar el sector o que están viviendo en la Comuna de Coronel también se puedan acercar a esta escuela. Muchas veces también hay temor cuando vienen por pasos irregulares, piensan que al momento de integrarse a alguna institucionalidad pueden ser deportados. Entonces, la subsecretaria lo explica muy bien, la subsecretaria de la niña Verónica Silva, que está hoy día en la región. Nos dice, el foco acá está en los niños, porque además ellos no eligieron venir. Los niños no tienen una decisión propia respecto de la conducta que finalmente sus padres decidieron. Entonces hay que atenderlos, hay que otorgarles trato preferente, y por cierto hay que darle las prestaciones como cualquier niño
de nuestro país. Ahora, las condiciones a lo mejor no solamente educacionales, se hablaba en el caso de las víctimas fatales en que la vivienda no tenía ni ventana. Dentro del recorrido que ha hecho usted, y bueno, también Seremi, como dice, que ya conocía también este campamento porque es un campamento además histórico que ha tenido bastantes etapas, ¿qué es lo que ha visto? Las condiciones también en las que, al menos en la imagen se puede ver también que es un lugar que evidentemente está con las últimas lluvias, era una especie de barrial además por el lugar, hay muchas construcciones que están unas con otras de forma irregular. ¿Qué es lo que vio respecto a las condiciones también en las que viven los niños? Las condiciones siempre son, en los campamentos, son condiciones de subsistencia. Lamentablemente, la ministra Javiera Toro lo decía, como Estado hemos llegado tarde a la política pública habitacional. Hoy día el presidente Boric ha venido a trabajar una política habitacional de emergencia que tiene metas establecidas, que va avanzando a buen ritmo, pero claramente el déficit habitacional es un déficit real. Entonces, tenemos que abordar también esa integralidad. Las personas no lo pasan bien en los campamentos, hay una situación de problema de habitabilidad, problema de hacinamiento, ¿verdad? Hay cuestiones que son mucho más estructurales, si se quiere, problema de evacuación de aguas servidas. Entonces hay un sinfín también de materia incluso del punto de vista sociosanitario que está complejo. Entonces tenemos que abordar esos problemas en su integralidad. Hoy día existe una política pública determinada para el área de la vivienda, pero sin lugar a dudas también tenemos que trabajar estándares mínimos de colaboración también con esas personas que están ahí, porque la vida ahí en los campamentos efectivamente es muy dura. ¿Cuál es el próximo trabajo que se va a realizar además de este enrolamiento con los niños? ¿Cómo va a ser también dentro de la próxima semana? Ayer estábamos en entrevista con el alcalde de Coronel y también relevábamos que es lamentable que siempre pareciera que en el país tenemos que esperar que pasen tragedias como esta, con 14 personas fallecidas, donde evidentemente eso genera un impacto por donde se le mire, para poder levantar las problemáticas que hay detrás de algo que a lo mejor uno podría decir, bueno, fue un accidente, fue un incendio de una vivienda, así como pasan todos los días incendios con mayor o menor magnitud en cualquier parte del país. Entonces, pero acá relevamos una realidad que es bastante complicada. Sí, efectivamente. Bueno, nosotros como ministerio tenemos un trabajo realizado por mucho tiempo respecto al tema de la niñez y la ley de garantía además que establece, ¿verdad?, compromisos y obligatoriedad del Estado en disposición de la niñez. Entonces ahí hemos venido abordando esta tarea. Estamos trabajando en distintas comunas del país. Estamos instalando, por ejemplo, la oficina local de la niñez. Históricamente estuvo la mirada puesta en el foco en la niñez en los niños en el sistema proteccional, que necesitaban protección del Estado, y que por cierto es muy necesario y eso se sigue haciendo, pero no se trabajaba, por ejemplo, factores de promoción para la niñez o, por ejemplo, participación de los niños en la toma de decisiones. Entonces el presidente Boric lo que determinó a través de la ley de garantías fue acortar los plazos. La ley obligaba que de aquí al año 2027 tendrían que estar todas las oficinas locales de la niñez instaladas en la región. Hoy día ya llevamos un avance de 17 y ayer la subsecretaria Verónica Silva comprometió ahí junto con el alcalde y con el equipo del municipio la instalación en el primer semestre del año 2024 también de la OLN en Coronel. Entonces esto va a venir a potenciar el trabajo que ya realizaban las OPD, que trabajaban con factores de protección, para hoy día permitir también la promoción de derechos, pero la promoción de derechos también en un contexto mucho más holístico, mucho más amplio, con una visión, ¿verdad?, de poder permitir el desarrollo de los niños de manera adecuada. Sí, habíamos hablado de hecho la instalación de estas oficinas también a nivel de otras comunas. Seremi, aprovechando los minutitos que nos van quedando, hubo un anuncio del Sistema Nacional de Cuidados que hizo el presidente y queríamos saber cómo va a nivel local eso en la realidad de la región del Biobío. Sí, nuestra agenda es bien nutrida. Sí, que hablamos. De hecho, era la principal temática. Así es. Hoy día estamos trabajando porque el presidente así lo definió. Definió dos líneas de acción relevantes. Uno es la agenda de niñez y la otra es la agenda de cuidados. Porque siempre históricamente estuvo puesto el foco en las personas que necesitaban cuidados, personas con discapacidad, personas con movilidad reducida. Pero nunca se puso el foco de atención en las personas que generaban esos cuidados. Y claramente ahí había una brecha relevante
Y primero hablamos de cuidadoras porque en una perspectiva de género del orden de entre el 80 y el 90% de las personas que cuidan son mujeres. Amplia mayoría. Amplia mayoría. Y esas labores de cuidado estuvieron determinadas principalmente al tema privado, a la familia, y es muy usual en la familia chilena encontrar que la hija cuida a la mamá postrada, que la hija o que la madre cuida a su hijo en situación de discapacidad. No es muy habitual que el padre quede en ese rol. Por tanto, ahí, ¿verdad?, se determinan varios factores. Primero que esas mujeres no perciben ingresos propios, por ejemplo. Entonces, además se van empobreciendo. Entonces, además no tienen tiempo libre, porque cuando hablamos con las agrupaciones de cuidados nos dicen, primero, siempre nos dicen, Seremi, dejen de romantizar los cuidados porque cuidar duele. No es grato ver además cómo se va deteriorando la salud física de mi padre. Y muchas de las personas que cuidan, cuando terminan sus labores de cuidado, porque desafortunadamente fallece la persona que cuidan, pasan a ser cuidadas. Porque el nivel de deterioro de salud física es tan alto que finalmente terminan muchas veces ellos postrados. Entonces es un círculo vicioso ahí que estamos tratando de romper a partir de la intervención del Estado. Cuando el presidente estuvo en campaña, su medida número 21 en el programa de su gobierno era establecer un sistema nacional de cuidados. Y nosotros nos hemos hecho cargo de esa situación a partir de conversatorios iniciales, porque siempre las políticas públicas se construyen como de arriba hacia abajo. Y hoy día, ¿qué es lo que dijo el presidente? Bueno, tenemos un desafío de construir un sistema nacional de cuidado, también con la participación de todas y todos. ¿Qué es lo que hemos hecho? 2 diálogos regionales muy masivos, pero también 10 diálogos locales. Y eso permitió una metodología a través del Ministerio de Desarrollo Social con ONU Mujeres, construir una metodología de la construcción de esta ley que se está construyendo hoy día en el Ministerio para presentar al Parlamento y que permita establecer un sistema nacional de cuidado que dé trato preferente a las personas que cuidan. Hoy día en la región ya tenemos más de 8.361 personas inscritas en este registro social de hogares, en el complemento de cuidado, que está entregando una credencial de cuidadoras que tiene en primera instancia un trato preferente en algunos servicios públicos o incluso en el Banco Estado, por ejemplo. Pero además de eso, se tiene que complementar, y eso es la solicitud de las agrupaciones de cuidado, también con apoyo económico, para también permitir, ¿verdad?, tener ahí un adicional respecto de la remuneración que ellos perciben. Claro, porque son personas que en esta labor, y la gente lo entiende muy bien, postergan en el fondo sus propias aspiraciones a veces, o sus propias necesidades incluso de trabajar por por su propia cuidar vida, claro. Exactamente. Así es. Así, entonces, ahí está el desafío, ¿verdad?, de cómo generar mayor cantidad de dispositivos. El presidente se comprometió con varias cositas que quiero señalar. Primero, un aumento de un 25% en el presupuesto del país en materia de cuidado. Esto que va a permitir contar con más CEDIAM, que son los centros de uno de personas mayores, que tiene una capacidad, un cupo del orden de 90 a 100 personas que están instalados hoy día en las comunas, que firmamos un convenio entre el Ministerio de Desarrollo Social y los municipios y le transferimos estos recursos. ¿Para qué? Para contratar podólogos, trabajadores sociales, terapeuta ocupacional y hacernos cargo de una realidad, ¿verdad?, con las personas mayores. También el establecimiento de mayor cantidad del ELEAM, que son los establecimientos de larga estadía de personas mayores, personas que no tienen quien las cuide. Finalmente el Estado se hace cargo del cuidado permanente en los establecimientos de larga estadía. Pero también la articulación y el aumento de la red local de apoyo y cuidado, que es un modelo súper interesante que trabaja la integralidad, no solamente con la persona que genera los cuidados, sino que también con la persona que es cuidada, incluso adaptando su vivienda. Tiene una dinámica de habitabilidad para ampliar los marcos de las puertas, por ejemplo, para crear rampas de acceso, para crear pasamanos, para también lograr que las personas que tienen una situación de discapacidad puedan también tener cierto grado de autonomía. Entonces se está trabajando en la integralidad. Hoy día la red local de apoyo y cuidado está en 7 comunas de la región y el presidente comprometió a aumentarla a 46 comunas en todo el país. Por tanto, esperamos prontamente y con muchas ansias cuáles van a ser las comunas beneficiarias, y cuando sepamos también se los vamos a contar en este espacio. Sí, nosotros vamos a tener las puertas abiertas como siempre, Seremi. El Seremi de Desarrollo Social, Edson Díaz, hablando acá en Mesa de Noticias acerca del despliegue que han tenido también en Coronel a propósito de esta tragedia que cobró la vida a 14 personas en el campamento Los Pirquenes del Cerro Obligado, y también el avance de la red local de apoyos y cuidados, así que ambos temas muy relevantes también para la contingencia. Así que muchas gracias, Seremi, por estar nuevamente acá junto a nosotros. Gracias. Siempre las puertas abiertas, por supuesto, para poder ahí conocer el trabajo de desarrollo social. No, muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Buenos días.